Oliwiwis, gente bonita, soy Master Delta, un día más su cambiaformas favorito al habla, volviendo con todo para presentarles un épico análisis, aunque como notarán por el título, este no es un video convencional, sino que estoy en el peligroso universo de Warhammer 40.000 para hacer un experimento. Oh, creo que este será mi final. Hola, soy Delta, veme como un ayudante del emperador. Mira, vives en el año 42.000 de la humanidad y tienes que ir a pelear por esta en el año 2018. Ya sabes, cuando aún controlaban tan solo un planeta y no le sabían a las estrellas. Bien, te dejo allá. Tú ves cómo sobrevivir, acoplarte y cuando llegue el momento pelea con los demonios que aparezcan. Bye bye. No se preocupen, gente, los marines espaciales son muy listos. Él se las arreglará para llenar los huecos de mi explicación. Y sí, como supondrán, lo envía al mundo de Jujutsu Kaisen. Bueno, Duelist, con las cosas sobre la mesa solo queda hablar de los puntos a favor que tiene cada bando, antes de pasar con la representación de los increíbles 10 combates. Un segundo, maldita sea, Duelist, ¿en serio? ¿Y se supone que tú eres el responsable? ¿Te comiste el dedo de su cuna solo porque te lo sugirieron en los comentarios? Debiste mejor dárselo a Jeffrey, como decía aquí. Eso sí hubiera tenido más sentido. Ay, bueno, si puedes oírme, ya voy para allá. ¡Volunt! Duelist nunca obtuvo una técnica de poder mental, pero la cantidad infinita de energía que desborda su cuerpo tras la fusión causó que éste, por reflejo, supere sus límites y entre a su propia mente, junto con todos los seres unidos a su alma. En otras palabras, durante los 4 minutos y 11 segundos posteriores al Volunt, Delta y Duelist pueden luchar juntos en su mente. Ahora sí, con la explicación inicial de ambos bandos, empecemos por Warhammer. Todos los marines son bestias en poder, y aunque este es teóricamente uno genérico, en la era actual de la humanidad, pensé en darle un nombre para facilitar todo, y ese es Zoac, Caos al revés, demostrando que lucha por lo bueno y contra demonios. En concreto aquí hablamos de un Space Marine Primaris, de los ultramarines, la legión más protagónica, y dirigida por el meganalista, el primarca Robute Guilliman, lo que le da un gran aumento en sus habilidades estratégicas, organizativas y analíticas, la clave de su supervivencia en este nuevo mundo, apoyado también con las reglas del Codex Astartes, y los parámetros que en la actualidad Guilliman le dio al imperio, incluyendo así en su arsenal mental, acceso a mayor creatividad en combate y tolerancia a ayudas psíquicas. Hablando de sus habilidades, todas provienen de diferentes órganos especiales y alteraciones genéticas integradas en su ser, como su tercer pulmón, aparte de los dos originales claramente mejorados, o su segundo corazón, que viene con una segunda serie de vasos sanguíneos. Por otro lado, tiene múltiples órganos que le permitieron tener una sobrecarga de densidad tanto en sus huesos como músculos, creando así una super armadura natural debajo de la armadura de Marine, además de anular puntos débiles clave como los huecos entre las costillas. Pero hablando más en concreto de poderes que tiene, para no hablar todo el día de cada órgano, tiene una abismal resistencia a la radiación, igual que a los venenos y en general a todo tipo de ataque químico, también una super mejora a sus 5 sentidos, dándole mucha mejor precisión del mundo, acompañado de algunas evoluciones como la inmunidad a las náuseas, visión en la oscuridad, ultra precisión junto con visión a distancia y hasta la capacidad de conseguir nutrientes al comer casi cualquier cosa, como rocas por ejemplo, e incluso, y esto sí que es asombroso, poder obtener los recuerdos de seres que consume, que como supondrán es una habilidad clave en el entendimiento de Zoac del nuevo mundo. Aparte de lo ya expuesto y cerca del final, posee un sudor que le da extra resistencia a la radiación, el fuego y demás cosas dañinas del ambiente, al igual que una sangre que se endurece el contacto con el aire, de forma que toda herida cicatriza al instante, y también un sistema en su cerebro capaz de apagar partes a voluntad, en otras palabras dormir y combatir al mismo tiempo, y todo esto unido con órganos especiales diseñados solo para darle una perfecta unión y sincronía con su armadura de combate, que maximiza sus capacidades físicas, cabe mencionar, aunque esas son las habilidades de un marine espacial promedio. Aquí hablamos de un Primaris, la evolución de los mismos, y el estándar en el actual milenio 42. En esta evolución tiene todavía más gigantismo, llegando hasta los 3 metros, con mayor aumento de estadísticas físicas, aún mejores sentidos en cada aspecto ya mencionado y un sistema inmune aún más a prueba de todo. Y además también tiene un super órgano extra llamado el horno de Belisarius, pero les contaré su función más tarde, es una sorpresa. Aquí tienen un pequeño resumen de lo ya explicado. Ahora pasando con algo más rápido, sigue hablar del armamento de Zoac, que sería el estándar de un Primaris Ultramarín, con algunas variaciones por el bien del entretenimiento. Primero y como parte más obvia está su poderosa armadura Mark X, que eleva al máximo sus capacidades físicas, y conectado a la misma está su poderoso jetpack y botas cohete, que en conjunto puede usar para superar la barrera del sonido con facilidad, además claro de volar. Este equipo está acompañado de sus poderosas armas de combate, un rifle de plasma y un rifle grab, capaz de afectar la gravedad de su rival, dándole mucha versatilidad en el combate a distancia. Pero para el cercano no tiene solo su enorme fuerza, pues está acompañado de un potente puño de combate, un guantelete que le permite lanzar golpes mucho más potentes y extra cargados de energía que debilita cualquier cosa que golpea, no solo por la fuerza del impacto, sino también por la habilidad de afectar la materia. Con el combate cercano y lejano explicados, podría decirse que es un poco débil en el campo a mediana distancia, de no ser porque tiene enormes brazos de como 2 metros, que le conceden bastante rango a una solo puño limpio. Y ahora, espectadores, aunque expliqué las habilidades de Zoac a profundidad, aún nos toca hablar de su fuerza y velocidad, y el qué tan elevadas son en realidad a comparación de sus próximos oponentes, ya que eso definirá todo al final del día. Yendo al grano, porque ya han recibido demasiada información, comento que Zoac supera por bastante a los psíquicos básicos que pueden crear tornados, pero claro, sin llegar al nivel de los bibliotecarios, los Space Marine psíquicos, que entre pocos pueden acabar con planetas completos. Pero de todos modos Zoac no se queda atrás, pues la misma obra nos demostró más de una vez que la propia fuerza realmente puede pelear contra los poderes psíquicos, a pesar de
de ser inferior. En este caso me estoy refiriendo a una poderosa explosión aparecida en un cómic de Warhammer, pues los marines que la recibieron sobrevivieron. Y esa es una de las cosas bellas de Warhammer, que los marines no escalan entre sí y son demasiado variables, igual que los Pokémon. Tenemos algunos Pikachu que no pueden vencer a nadie, ni siquiera derribar un árbol, y otros que matan legendarios, igual con los Saiyajin, que tenemos algunos que necesitan de toda la raza para llegar a los millones, y luego otros que sin mayor entrenamiento y por simple genética pueden llegar a billones o incluso trillones de unidades de poder. Entonces, con la variabilidad de los marines explicada, podemos usar ese suceso de base para darle un poder coherente a Zoak, y haciendo algunos cálculos lo lleva a un increíble nivel isla, capaz de desaparecer Japón, por ejemplo, algo comparable a los más fuertes de Jujutsu Kaisen. Pero me estoy adelantando. Para terminar con Zoak, hay que hablar de su temible velocidad en combate, pues no solo supera la de cualquier disparo de energía o misil futurista, sino que es comparable a varias hazañas de marines que reaccionaban y analizaban sucesos en solo nanosegundos, que por la velocidad promedio del humano, eso equivale a luchar a un aproximado de 10 veces la velocidad de la luz, algo superado bastante por Zoak, al ser la evolución del marine espacial normal, un Primaris, lo que lo llevaría a un extra épico por 10 en velocidad, llegando a un equivalente de 100 veces la velocidad de la luz, aunque claro, como dije, solo en combate. En desplazamiento estaríamos hablando de unas cuantas veces la velocidad del sonido, esto gracias a su poderoso jetpack. Con todo esto dicho, solo me faltaría hablar de la ideología de Zoak y sus pensamientos, pero lo mejor es abarcar eso durante los combates, pues sí, serán lo más cinematográficos posibles. Dentro de mis capacidades como editor cabe mencionar. Ahora, hablando del anime de Jujutsu Kaisen, tenemos a muchos seres temibles, pero todos se rigen bajo la energía maldita, un poder que viene de las emociones de las personas, a la vez que siendo el equivalente al alma, por lo que, curiosamente, funciona igual que la energía disforme de Warhammer, la magia de ese universo, lo que usan todos los psíquicos, Eldar, orcos y demonios para pelear, por lo que Zoak teóricamente ya está acostumbrado a este tipo de combate. Aunque aquí también hay muchos seres hechos de energía maldita, o sea, las maldiciones, que son invisibles al ojo humano, y me parece adecuado explicar ahora si no serían un problema para Zoak, al menos las más básicas, pero la cuestión es que son literalmente lo mismo que los demonios genéricos de Warhammer, siendo estos formados por los miedos y pecados de los seres inteligentes. Por eso le dije lo de que pelearía contra demonios, para crear la conexión. Por lo tanto, debería poder verlos sin problemas, al ser los demonios una de las amenazas más frecuentes en la galaxia. Y aún en el caso hipotético donde si fuesen invisibles para él, no sería un problema, pues hablamos de seres físicos, aunque no se vean tienen masa, y pueden afectar a su entorno, como con la luz que reciben o el suelo que pisan, creando aunque sea microseñales de su existencia, siendo justo este el método que usaba Toji Fushiguro para detectar a las maldiciones a pesar de no poder verlas, solo en base a sus super sentidos. Y como Zoak los tienen demasiado y mejores, creo que dejó claro mi punto. Con todo esto ya explicado, llegó la hora de narrar los eventos de esta unión de universos. Ya todo lo faltante se explicará durante los mismos para mayor epicidad. Zoak, con un portal mío, cayó cerca del monte Kumotori, una gran montaña al lado de Tokio. Esto el 31 de octubre por la 1 de la mañana. Así que con su abismal velocidad para correr, viajaría por el ambiente, siendo invisible para cualquier persona normal, instalándose donde pudiese para comprender mejor su situación y en dónde se encontraba, además de consumir lo que encontrara en el bosque para así recuperar energías y estar al 100% para la hora del combate. A pesar de poderse infiltrar en la ciudad, con tan solo leer los libros que encontrara no le bastaría para poder entender el idioma japonés. Pero como el mismo Codex Astartes decía, la guerra no es un pasatiempo, es la razón de tu existencia, así que prepárate para ella. Y como el conocimiento es poder, hizo todo lo posible por entender el ambiente cultural y la lengua del lugar, mientras se preparaba físicamente para la guerra advertida por el creador de portales. Pero no tendría que esperar tanto. Después de todo, solo 18 horas después de su llegada a este mundo, todo Shibuya sería cubierto por un temible velo, formándose un enorme caos, junto con las súplicas de la llegada de un hombre llamado Satoru Gojo. Y a pesar de estar a varios kilómetros de distancia, a causa del enorme tamaño de Tokio, Zoak podría sentir algo de la situación, como una temible energía disforme a la lejanía. Y aunque fuese poco a poco para recabar información, para las 9:30 p.m., completamente preparado para todo lo que pudiera suceder, y 2 horas y media después de la creación del velo, este entraría al campo de batalla, justo después de que Satoru Gojo haya sido sellado. Por lo tanto, rápidamente el ambiente se pondría peligroso, con el surgimiento de muchos humanos modificados. Así es como Zoak empezaría sus batallas en el terrible evento conocido como la masacre de Shibuya, inicialmente atacando a todos los humanos modificados que encontrase en su camino para salvar a cuantas personas pudiese, suponiendo inicialmente que eran demonios, pues como Ultramarine no tenía tanta experiencia contra estos, pero viendo sus cuerpos tan débiles, la constante apariencia de sufrimiento que tenían, y la existencia de estos como materia orgánica y no como energía disforme en sí, lo llevaría a la decisión de consumir uno de los cadáveres, absorbiendo de esa forma toda la información que este poseía, comprendiendo finalmente algo más de la situación, que se encontraba en Japón, año 2018, 31 de octubre, y que estos no eran más que simples civiles convertidos en monstruos. Tras consumir un segundo cadáver para confirmar información, sería capaz de hablar japonés, y a pesar de estar listo para combatir, y que acabaría sin problemas con más humanos modificados que encontrar en el ambiente, Zoak lamentaría bastante la situación, pues a pesar de ser un marine espacial y estar acostumbrado a la muerte constante, y hasta ser capaz de ignorar civiles, esta era una situación única. Al estar incuestionablemente en el pasado del imperio, con más de 30.000 años de diferencia, él sabía que debía proteger a todo humano posible, pues la descendencia de una sola persona tenía el potencial de tener más descendencia, y para el año 42.000 equivaler a billones de humanos. Por lo tanto, Zoak se adaptó para ver la vida de cada civil como una prioridad, teniendo un valor equivalente al de un planeta completo en su tiempo, por lo que su prioridad absoluta sería encontrar a aquel sirviente del caos que había transmutado a tantas personas para acabar con su vida. Y tras media hora de combate, sin mucho avance en su búsqueda más que limpiar toda una zona de enemigos, aparecería un portal de los míos con un regalito, una maldición evolucionada por consumir el dedo número 17 de Sukuna, el cual le robé a Urawa
Ume. Después de todo, antes de tener el derecho de luchar con las mayores bestias, Zoak debía demostrar su valía con un clase especial básico, el primero de los 10 combates. Zoak, antes de poder reaccionar, sería atrapado por el dominio imperfecto del portador del dedo, que al instante iría contra este, directo por su cuello para arrancarle la cabeza. Pero aquí es donde se notaría la real diferencia, pues mientras este escalaba lo mucho de movimientos supersónicos, Zoak llegaba a luchar a escalas lumínicas, por lo que sin problemas lo esquivaría, y al enfrentar a un enemigo que a lo mucho llega a la escala de una cuadra de ciudad, sería destruido de un solo golpe de su guantelete de combate cargado. Tras esa victoria en su primer combate, demostró ser digno de seguir. Por otro lado, yo devolvería ese dedo a su lugar con un portal. Aunque las cosas parecían simples, tras bastante caminata nada importante, a las 9:10 al fin aparecería ante este un enemigo de verdad. Otro ser con capacidades físicas absurdas, el mismo Toji Fushiguro, encarnado durante los sucesos de Shibuya, el cual está en un trance de atacar a cualquier ser fuerte en su camino, por lo que tendría un choque de fuerzas contra Zoak, quien lo bloquea fácilmente con su brazo, pues aunque Toji demostró esquivar ondas gravitacionales que se supone que van a la velocidad de la luz, al igual que estas potenciadas, a lo mucho sería comparable a la velocidad de un marín promedio, y como pelea con un Primaris, eso es lo que crea la diferencia. Aún así, Zoak no lo atacaría al instante, y al comprender su idioma intentaría comunicarse, crear diálogo, pues ahora Zoak trataba de luchar por salvar todas las vidas posibles, en especial las de alto potencial como su enemigo actual. Estoy de tu lado. Quiero acabar con los demonios en la ciudad. Solo busco evitar muertes innecesarias. No importa qué dijese, Toji aún atacaba y Zoak solo retrocedía en desventaja, hasta recibir un golpe directo en toda la cara amortiguado por su armadura. En esta mala situación tendría que actuar, pues si seguía solo defendiéndose, podría acabar muriendo. Supongo que se lista ante el caos. Es una tragedia, pero no permitiré a adoradores del caos que puedan contaminar al imperio. A la vez que decía esto, ambos chocarían puños con todo, y aunque Toji tiene una fuerza abismal, incluso comparable a la de Zoak, ese choque sería su fin. Después de todo, lo golpeó con su guantelete de energía cargada, que destrozaría la materia que conformaba su brazo, y antes de poderse recomponer, recibiría una serie constante de disparos en toda la cabeza, dejándolo a la merced de su enemigo, que acabaría con su vida sin más. A pesar de sumar una victoria más en su arsenal, cada vez se enfrentaría a enemigos más y más brutales. Ahora seguiría la ruta del Toji original, aunque un poco más tardado, pero tras unos minutos de exploración, llegaría al combate de los hechiceros contra la maldición de clase especial Dagon. Eran un 4 contra 1, y aún así estaban en desventaja, aunque por la falta de Toji fueron capaces de salir del dominio de este, igualando más la situación. Pero la gran conmoción que causaba su combate, daría vía libre para la llegada de Zoak en su jetpack, derribando unas paredes en su camino antes de disparar contra la maldición Dagon, ya que el resto de seres presentes parecían solo ser humanos normales. Pero no había tiempo para presentaciones, por lo que los 4 hechiceros aprovecharían para atacar con todo lo que tenían a Dagon, formando una serie de golpes constantes de la que no podría escapar solo, aún más al recibir golpes directos de Zoak también, que no lo matarían por falta de intensidad, pero serían capaces de aturdirlo una fracción de segundo, tiempo suficiente para meterlo en la anulación de movimiento de Naobito, dejándolo listo para recibir una serie de golpes consecutivos de Maki, Nanami y el lobo de Megumi. Era una serie de golpes paradójicos, que lo habían condenado a una derrota para la que faltaba menos de un minuto de golpes consecutivos más, pero antes de volverse una victoria absoluta del 5 contra 1, Yogo aparecería, quemando y matando a Naobito. Hasta Zoak fue sorprendido por ese impacto, pero reaccionaría rápido. A pesar de no correr ni de cerca tan rápido como peleaba, al activar su jetpack, alcanzaría una de las mayores velocidades de desplazamiento mostradas en la obra, logrando impactar un poderoso golpe en toda la cara de Yogo, y mandándolo a volar, siguiéndolo rápidamente. Y ahora sí, comenzando el verdadero tercer enfrentamiento de este video, Yogo contra Zoak, quien habría obtenido de golpe una pequeña ventaja, pues a pesar de haber salido dañado de este nuevo enemigo, la maldición cambiaría de prioridad, al sentir a Sukuna recibir un dedo, por lo que saliendo volando y aparentando una huida, Zoak sin dudar lo perseguiría, pero dejando que se alejara un poco para garantizar que no interfiriera con el combate contra el pulpo. Y para cuando Zoak al fin había alcanzado a su enemigo, era muy tarde, pues ya le había dado los 10 dedos de Sukuna a Yuji, y por el primer combate importante que tuvo aquí, ya sabía que uno de esos dedos era capaz de transmutar a un pequeño demonio en una bestia a considerar, pero aplicado sobre el cuerpo de un humano, eso le pareció repugnante, por lo que sin dudas disparó con su pistola de plasma contra su enemigo, ataques que Yogo anularía con olas de fuego, antes de ser impactado una vez más por la gran fuerza del Primaris, comenzando un combate por las calles, donde cada uno bloqueaba los ataques del otro, a la vez que la temperatura del ambiente no dejaba de aumentar. A la par de estos sucesos, Sukuna despertaría, estando interesado por ver el resultado de dicho combate, antes de distraerse para hablar con las chicas que le dieron el primer dedo de la noche, a las que acabaría matando por considerarlas irrespetuosas. Volviendo al combate, la temperatura en constante elevación por suerte no afectaría mucho a Zoak, al estar acostumbrado a ambientes así, y al dispararle con su pistola grab repetidamente, lograría que Yogo cayera al suelo, pues en este mundo de hechiceros y maldiciones, Zoak no es ni de chiste el ser más poderoso en términos de potencia de golpes, pero sí que lo era en la fuerza de levantamiento, la estadística más ignorada al analizar versos diferentes. Por eso, al aumentar tanto la gravedad de Yogo, podría impedirle el movimiento, logrando lanzarle un golpe más a toda potencia con su guantelete electrificado, que lo podría hasta enterrar en el suelo a la vez que dañar bastante su cara, junto con aprovechar ese impacto para golpearlo más y más, con tanto daño que finalmente habría logrado vencer a la maldición, o al menos eso era lo que pensó por un momento, pues Yogo, teniendo la determinación para ganar y hablar con Sukuna, además de salvar a Dagon, sería capaz de empujar a Zoak unos metros a la distancia, sanando rápidamente sus heridas de esa destrucción corporal abusiva, y preparado con todo, activaría su expansión de dominio, atrapando a Zoak, quien a pesar de tener una gran resistencia a las temperaturas extremas, hasta él afectaría este entorno de volcán. Por suerte eso mismo lo haría sudar, lo
cual, como ya expliqué antes, le permitiría estar en un estado estable, y a la vez dando inicio al segundo round de este combate. Disparando con su pistola de plasma mientras acortaba a distancia, recibiría varios ataques de fuego que no le afectarían tanto, y es entonces que Yogo comprendería que tenía que ir con todo para poder ganar este combate, por lo que le lanzaría uno de sus potentes meteoritos capaces de vaporizar ciudades enteras, y al estar aumentado al menos un 120% por la expansión de dominio, está claro que dañaría enormemente a Zoak al recibirlo de lleno, imposibilitado de esquivarlo, pero el sufrir heridas incluso mortales es el pan de cada día de un marín espacial. Por eso sorpresivamente se levantaría impactando un golpe cargado de energía una vez más en la mandíbula de Yogo, lográndosela arrancar, y aunque Yogo usaría un montón de energía para poder disparar un segundo meteorito con todo, se había condenado a sí mismo, pues aprovechando la corta distancia logró inmovilizarlo, poniéndose sobre este, aplicando presión. La distancia nula entre ambos haría que el segundo impacto también destrozara aún más el cuerpo de Yogo, dejándolo en un estado crítico, que sería acabado de un golpe energético más por parte de Zoak, que borraría todo su ser, con las barreras de la expansión incluidas. A la distancia se vería a Sukuna, quien probando los refrescos y palomitas que tanta curiosidad le daban, disfrutaba el espectáculo recién finalizado. Tenía pensado ir a pelear contra el gigante de armadura, por mera diversión, pero sentiría una presencia poderosa, por lo que se retiraría. Resulta que mientras esto ocurría, Dagon pudo aprender el Black Flash, y lo usó contra Megumi, dejándolo en un estado crítico. Por eso él convenció a sus compañeros de irse antes de invocar a Majoraga, mismo que estaba despedazando al pulpo antes de ser interceptado por Sukuna, el cual sanaría parcialmente a Megumi antes de dejar que la historia siguiera su mismo curso original, con el combate entre estas dos enormes bestias, que causaría una enorme destrucción en todo Shibuya. Una batalla legendaria estaba comenzando, pero Zoak no era consciente de eso, solo sabía que debía seguir luchando. A pesar de estar algo agotado, volvería donde todo comenzó, una zona bastante destruida y abandonada por Majoraga y Sukuna, que luchaban por toda la ciudad. Zoak bajaría a la estación de tren, donde masacraría a todo humano modificado en su camino, replicando una hazaña del mismo emperador de la humanidad, que se asemejó a una licuadora humana con todos sus enemigos en el campo de batalla, igual que Zoak ahora con esos pobres humanos alterados. Y por suerte, tan solo estar teniendo unas peleas menores, pudo empezar a recuperar algo de fuerzas, y luego de muchos despedazamientos, se encontraría con Maki y Nanami, que seguían su deber como hechiceros, haciendo lo mismo que Zoak. Los tres juntos acabarían sin problemas con todos los humanos modificados del área, pero el marín tenía un mal presentimiento, había sentido algo con sus super sentidos, por eso rápidamente patearía en el estómago a Nanami, alejándolo bastante. Esto porque Majito cayó justo en su vieja posición, buscando matarlo por sorpresa. Una vez cayese sobre la pierna de Zoak, Maki le daría un poderoso golpe que lo alejaría, y con Nanami ya recuperado, finalmente comenzaría el combate de 3 contra 1. Aunque la gran habilidad física de los tres les permitiera desarrollar una buena sincronía en el combate, ninguno de estos era capaz de dañar el alma de su enemigo, por lo que era un combate infinito, algo que Nanami explicaría mientras seguían atacando. Zoak por un momento lamentaría su falta de habilidad, pues si fuese un caballero gris o un bibliotecario, podría despedazar el alma de este demonio humanoide como si fuera una hoja de papel. Lamentablemente solo sabía luchar en el mundo terrenal y sin una real experiencia con poderes disformes. Por eso hasta cuestionaría en su mente por qué es que había sido traído a esta guerra en el pasado, en lugar de alguien más adecuado para esto. Pensó muchas más cosas sobre el tema mientras batallaba, lo que pudo hacer solo por la considerable ventaja que los tres tenían en esa situación, en especial porque Majito realmente no se estaba esforzando. Como no le hacían ningún tipo de daño considerable, para él era solo un juego y ellos solo se estaban agotando innecesariamente. Por lo mismo solo soportaría los golpes, esperando el momento perfecto para tocar a Maki, la más débil de los tres a su técnica, pues aunque Zoak no tuviese nada de energía maldita que lo protegiera, era literalmente inmune a la transmutación de Majito. ¿Acaso por su genética? ¿O por su voluntad? ¿Quizás por su relación con la disformidad? No, no era nada de eso, era que simplemente Majito no podía tocarlo, esto gracias a su enorme armadura que cubría todo su cuerpo, algo similar a como Nanami bloqueaba los toques de Majito con su arma. Los cuatro estaban en una especie de encrucijada en esos momentos, pues cada uno aprendía más y más del patrón de su rival mientras el combate avanzaba, buscando alguna forma de romper ese equilibrio, la cual aparecería en los recuerdos de Zoak, recordando al gran Codex Astartes y uno de los grandes consejos del mismo: las murallas, trincheras y torres no son ningún obstáculo, la falta de imaginación y voluntad sí. A pesar de estar acostumbrado a combatir sin parar, Zoak aprovechó la falta de brutalidad para distraerse y pensar como una persona normal, no como soldado, influencia de este mundo. Así que al instante tendría un nuevo plan, golpeando a Majito en el mentón para estrellarlo contra el techo, solo para sacar su arma grab con la que dispararía una y otra vez, aumentando tanto su peso que este se estrellaría contra el piso. Aunque alteraría su forma para perder peso, Zoak solo dispararía más y más, creando una aparente pelea de resistencia, hasta que dejase de disparar, donde Majito atacaría con sus manos como taladros buscando perforar su armadura, pero sería fácilmente esquivado y recibido por un golpe supercargado en la cara, lo que debilitaría aún más su forma física en esos momentos, ya que de por sí estaba en un estado extremadamente frágil al haber disminuido tanto su peso natural para poder estabilizarse por el aumento de gravedad. Y aunque Majito intentara recuperarse, sería recibido por un golpe extra cargado de Nanami con su técnica 7-3, esto para lanzarlo a volar directamente hacia Itadori, que estaba llegando al campo de batalla, que al ver a un destrozado Majito frente a él, lo golpearía con todo, y aunque no lo habían logrado dañar en lo más mínimo, se habían debilitado enormemente su resistencia, al menos temporalmente, por lo que ese golpe al alma sería unas 10 veces más fuerte que uno normal de Itadori. Así, Nanami explicaría que solo Itadori podía matarlo. Por eso, sin dudas y a máxima velocidad, Zoak correría hacia Itadori para tomar su brazo antes de lanzarlo con todas sus fuerzas contra el Majito que todavía estaba volando por el impacto anterior, dando vía libre para recibir otro impacto de su enemigo natural, potenciado por la fuerza del lanzamiento del marín, antes de finalmente poder sanar su cuerpo de los daños que Zoak y Nanami le habían generado. En base a todo lo visto en el combate original, Majito necesitaba unos 98 golpes en total para morir, pero estos superpotenciados reducen la marca a tan solo 80 más. Claro que en esta complicada situación la maldición cambió de estrategia, dividiéndose para despistar, solo buscando tomar algo de distancia, para entonces con confianza activar su expansión de dominio de 0.2 segundos. Todos estaban condenados, de no ser por la increíble velocidad de reacción del Primaris, pues al analizar sucesos en nanosegundos y ver a su enemigo activar algo peligroso que los rodeaba, sin dudar usaría su jetpack, que suponiendo una distancia de 5
kilómetros, y recordando la velocidad superior al Mach 3 que puede alcanzar, implica que en solo 0.005 segundos le podría impactar un potente golpe que le quitaría la oportunidad de aprovechar ese corto dominio, a la vez que nuevamente sería mandado contra Itadori de forma directa, quien ahora sí lograría impactarle un potente Black Flash, dejando a Mahito en un estado crítico. Por eso trataría de huir creando muros humanos modificados que una vez fueran rotos, los hechiceros serían recibidos por maldiciones potenciadas de Mahito, 4 en total bastante potentes que Maki y Nanami tendrían que contener mientras Soaka y Itadori van con todo. Y aunque Mahito tenía un plan entre manos, se vería frustrado al recibir la resonancia de Nobara justo en ese momento, dejando vía libre para un impacto directo desde arriba por una doble patada de Itadori, que fue lanzado de nuevo por Soak, aumentando así bastante su potencia al unir la fuerza de ambos, para que a continuación en conjunto empezaran a despedazar tanto como pudiesen a su rival en base a golpes, dando más de 20 efectivos extras. Pero por su necesidad de sobrevivir, Mahito una vez más podría evolucionar, dando así un potente Black Flash contra la cabeza de Soak, que a pesar de no dañarlo tanto, y que en casos normales podría recomponerse al instante, a causa de haber recibido antes 2 meteoros de Yogo, ese golpe sería capaz de aturdirlo unos momentos, tiempo suficiente para que Mahito soltase su mano tren, que empujaría muy lejos al soldado, antes de disparar una cantidad masiva de humanos modificados para alejar a los otros que ya iban en camino a ayudar, todo para separar a Itadori del resto, dejándolos a ambos tener un combate bastante parejo, pues a pesar de que la maldición había llegado a su 120%, tenía tanto daño en su ser que se mantenían a niveles semejantes. Por otro lado, con bastante esfuerzo Soak podría detener al tren tras una extensa competencia de empuje, y tras despedazarlo, al igual que a muchos enemigos más junto a sus compañeros hechiceros, lograrían avanzar más en búsqueda del combate principal para ayudar, solo para ver un horrible escenario, la muerte de Nobara Kugisaki a manos de Mahito, igual que en la historia original, mismo que le daría un segundo potente Black Flash a Itadori, dejándolo en pésimo estado, y creando una guadaña para terminar con su vida, pero fallando, pues un disparo del arma láser de Soak, que va a velocidades relativistas, podría impactarla, quitándole algo de filo, permitiendo que ésta solo mandara a volar al recipiente de Sukuna, y aunque Nanami habló con él intentando ayudarlo, el combate continuaba, y la cosa se ponía complicada. Después de todo, Mahito alcanzaría su 200%, creándose su potente bioarmadura, y causando un brutal combate a puño limpio entre Soak y Mahito, estando en aparente igualdad de condiciones, hasta que Soak, gracias a su puño electrificado, fue capaz de abrirle una brecha en la armadura, que a pesar de ser aparentemente inútil, tras un aplauso, el intercambio de lugares entre Soak y Itadori, un potente Black Flash que golpearía a Mahito justo en la brecha, y una buena patada del Best Friendo todo Aoi, que acababa de llegar al campo de batalla, quedaba bastante en claro el éxito del trabajo en equipo contra este sádico asesino, que ya estaba tan solo a un 20% de vida, y con el compañero de Todo cerrando las heridas de todos, antes de huir con el cuerpo de Nobara en brazos, un Itadori al 120% necesitando unos 30 golpes para acabar con el Mahito acorazado, y una cantidad muy reducida de humanos restantes para el villano, la victoria luce garantizada en este 5 contra 1, por eso en un último esfuerzo soltaría todos sus humanos modificados restantes para formar mezclas aberrantes capaces de ayudarlo, mismas contrarrestadas por el equipo de Soak, Nanami y Maki, antes de volver al combate principal, que estaba dominado por el increíble trabajo en equipo de los mejores amigos, que impactarían más y más golpes, estando cada vez más cerca de acabar con Mahito, quien notaría su grave error, subestimar a los humanos. Si usaba su verdadera expansión de dominio al inicio del combate, ni siquiera Soak hubiera podido hacer nada, muriendo sin remedio, pero al no tomarlos en serio, y al subestimar su potencial en el trabajo en equipo, se condenó. Por eso, tras recibir bastante daño, huiría como un cobarde, pues él mismo ya le temía la muerte, siendo encontrado por Kenyaku, que igual a la historia original, lo absorbería sin más, aunque todavía pudiese pelear. Pero, aquí está la gran diferencia, que ahora tenía enfrente a 5 enemigos en buenas condiciones para seguir peleando, por lo tanto liberarse de las trampas de maldiciones ligeras sería pan comido. Lo mismo con el próximo ataque de hielo de Uraume, aún más con la ayuda de los de Tokio, Utahime, Kusakabe, Panda, luego Choso, y finalmente la temible Yuki Tsukumo, que originalmente fracasó por gastar tiempo hablando esperando que los demás se recuperasen, pero al poder pelear desde el inicio, ella tampoco gastaría tiempo, por lo que los villanos estaban perdidos. Era un 2 contra 14, para huir sí o sí necesitan tiempo, en especial por el deseo de Kenyaku de contar sus planes. Por eso, para compensar, además de las muchas maldiciones que invocó originalmente, Kenyaku también tendría que invocar a 4 maldiciones de clase especial, aunque solo se le viesen 3. La más temible, Kurourushi, la maldición cucaracha, tendría un combate directo contra Yuki, mientras que el resto de maldiciones y hechiceros formaban su propio campo de guerra, con Kenyaku hablando sobre todos, iniciando al fin su mutación pasiva sobre todo Japón, antes de huir. Al final, claramente, todas las maldiciones serían vencidas con dificultad variada, sin bajas de hechiceros en esos momentos. De esta forma, terminó el incidente de Shibuya, con todo Japón siendo alterado por Kenyaku, sobre los cambios que permitió la presencia de Soak. A pesar de luchar con un destino que buscaba resultados equivalentes a los vistos, pudo impedir la muerte de Nanami, la pérdida de mano de Todo, las quemaduras de Maki, y más que todo, debilitar bastante a Kenyaku al forzarlo a gastar sus maldiciones de clase especial, aunque en realidad, este es solo la punta del iceberg, pues apenas empiezan los cambios de verdad, pues los marines espaciales no destacan solo por su fuerza, ya que su inteligencia es extraordinaria. Por lo mismo, al finalmente tener momentos para hablar, el conversar y formar alianzas con los hechiceros cambiará por completo el resto de este manga.
Pasando a una semana después de Shibuya, tenemos a un Zoak ahora instruido en conceptos de hechicería por Yuki Tsukumo, pues necesitaba guía, y quién mejor que la hechicera más fuerte. Y los nuevos conocimientos de Zoak lo favorecerán mucho en siguientes combates, como saber qué son las expansiones de dominio, por ejemplo, aunque sus habilidades físicas y conocimiento marcial no cambiaron nada. Aún así, ahora debían enfocarse en comprender los planes del villano Kenyaku. Tras el supuesto asesinato de Itadori y ya con todo el equipo reunido, y ubicando a Tengen gracias a Choso, se explicaría la base de los Juegos del Sacrificio, un temible ritual que involucraba a todo Japón con el fin de forzar la evolución de Tengen al fusionarlo con la humanidad, creando a un dios. Y tras que cada miembro del equipo obtuviese sus misiones respectivas, solo faltaba Zoak, que la extrañeza de su existencia causaba que tuviese libertad de elección en su camino, dividida en solo dos buenas opciones. Y tal cual un videojuego, o la propia vida, el camino que elija en este momento cambiará por completo la historia, y ambas rutas serán narradas. Los caminos son acompañar a Itadori o seguir su propio camino solo, en búsqueda del hechicero capaz de liberar a Satoru Gojo. Así que veamos qué ocurre con la primera opción. Así que el marine espacial con alta voluntad diría desear acompañar a Itadori, pues aprendió de su origen y los sucesos con Sukuna, sabía que era una bomba de tiempo, pero también, seguramente en esos momentos de crisis, era el arma más poderosa de la humanidad. Por eso decidió acompañarlo en su misión, en especial por la necesidad de alguien listo para pelear contra el temible demonio si se libraba. Pero esta decisión desembocaría un cambio más. Aoi Todo, presente en esta reunión al no estar tan dañado como en la historia original contra Mahito, decidió quedarse con su maestra y el otro supuesto hermano de Itadori, que tenían la responsabilidad de proteger a Tengen, pues aunque quería acompañar a su brother, ya tenía más que suficientes compañeros fuertes, y él mismo no podía quedarse atrás, deseando volver a entrenar con su maestra. Una buena oportunidad para practicar el destello negro. Con todo establecido, los equipos se separarían. La primera misión del equipo de Itadori era reclutar a Hakari, quien estaba en su propio club de pelea, pero como Zoak era un gigante con una potente armadura, junto con una incapacidad para quitársela, no podría ir, era demasiado llamativo. Pero tras unir al apostador al equipo, al fin los tres fueron a la segunda sección de los Juegos del Sacrificio, la misma guerra, sin un instante de calma, pues al cruzar la barrera, fueron teletransportados a lugares diferentes de la ciudad, pues aunque Zoak no era un hechicero, tenía algo de energía disforme en su ser, la que se vería como energía maldita por la barrera, confundiéndolo con una simple persona normal. Y si alguien cree que no se podría por estar en una realidad completamente diferente, sin la más mínima conexión con la disformidad, tiene razón. Por eso Delta mantenía una conexión entre ambos universos por el bien de la acción, y porque quién sabe qué pasaría si se desconectaban. Quizás Zoak perdería el alma o algo así, imposible de predecir. Esta separación dejaría al Primaris luchando contra enemigos random, que solo noqueaba, uniéndose a sus compañeros hasta después, sin aportar mucho, pero celebrando que Megumi encontrara al ángel. Se mantuvo aburrida la situación sin mayores cambios, hasta el gran momento, el despertar de Sukuna. Contexto: la temible hechicera Yorozu hizo aparición controlando el cuerpo de la hermana de Megumi. Todo el grupo fue tras ella, y aunque Zoak, gracias a su potente jetpack, pudo alejarse bastante rápido y hasta atraparla, eso solo generó un mayor problema, pues el momento de persecución fue aprovechado por Sukuna para tomar control sobre el cuerpo de Itadori, solo para hacer un cambio y ahora controlar a Megumi. La energía liberada en tal despertar sería sentida incluso por el Space Marine, que dejaría a Yorozu sin más, volando a toda velocidad de regreso. Así con Itadori lleno de odio y listo para el combate, sería asistido por Zoak, permitiendo una dupla que dominaría bastante el duelo. Esto gracias a la incapacidad de Sukuna de usar ni siquiera el 15% de su poder, y al unirse Maki Zenin como refuerzo, serían un 3 contra 1, dominio absoluto, y contra un Sukuna incapaz de usar sus mejores técnicas y siendo bastante inferior a Zoak en fuerza física, sería una victoria muy sencilla. Pero en la historia original, Itadori y Maki juntos también hubiesen podido ganar, pero el suceso que lo impidió ocurre aquí también. Uraume, el mayor sirviente de Sukuna, usando su técnica máxima congelaría al grupo, dándole así vía libre de escape con su Shikigami volador. Nue, lo bueno es que ahora en el hielo había un guerrero capaz de superarlo, pues su enorme velocidad de reacción le permitió activar su guantelete a tiempo, y la electricidad destructora constante lo debilitó enormemente, como para romperlo de unos fuertes movimientos, para al instante golpear con todas sus fuerzas el hielo que cubría a Itadori igual que al de Maki, antes de decir, no hay tiempo que perder, síganme como... desactivar su jetpack y salir volando a velocidades supersónicas en dirección a los villanos, alcanzándolos en menos de 5 segundos por la falta de distancia, comenzando una pelea estilo persecución. Sukuna comenzaba a molestarse, deseando solo cortar a Zoak, pero el daño que sufrió del combate múltiple y la gran determinación de Megumi se lo impedirían, siendo incapaz de pelear. Por eso Uraume hablaría con su señor como pudiese, contándole el camino hacia la piscina de maldiciones que le daría el control de su cuerpo, y tras esto, saltaría de la bestia voladora lanzando su técnica máxima, otra vez, calma helada, cubriendo por completo a Zoak junto a un edificio entero, y a pesar de su eficacia, el poder de la electricidad una vez más podría romperlo, saliendo de la estructura de hielo y lanzándose a toda velocidad para atrapar a su rival. Así comienza el verdadero cuarto combate, Uraume contra Zoak, hielo contra hierro. Su jetpack tenía algunas fallas luego de haber sido congelado 2 veces seguidas, por lo que al luchar en el aire, el marine espacial estaba en desventaja, pues Uraume evolucionaría creando y disparando hielo a sus pies, dejándola volar. Pero aunque lo esquivase, estaban rodeados por grandes edificios, dando vía libre al titán de chocar con estos para saltar entre los pisos, elevándose hacia su rival. Y aunque fuese por muy poco, Uraume lo esquivaría de nuevo, para lo cual Zoak ya estaba preparado, sacando rápidamente su confiable pistola de plasma, apuntando a la vez que caía y disparando consecutivamente.
y a pesar de crear barreras de hielo, no aguantarían más de 3 disparos, y al ser una serie constante de como 10, sería impactada sufriendo varias heridas graves, por lo que tras caer unos segundos, usaría la técnica inversa para curarse de los daños, y a continuación formar un tobogán de hielo que la impulsaría hacia el cielo una vez más, buscando al enemigo de su señor, encontrando un Primaris centrado, volando con su potente jetpack a un Mach 5 hacia la reina del hielo. ¿Tan pronto se arregló? Realmente no, pero como tecnología del milenio 42, aún algo dañada podría funcionar bastante bien, lo que Zoak aprovechó para dispararse a sí mismo con su rifle grab, reduciendo 10 veces el efecto de la gravedad sobre este. No lo haría flotar por su gran peso, simplemente aumentaría mucho más su velocidad al volar con su jetpack. Aunque Uraume apenas pudiese reaccionar, usaría una enorme cantidad de energía maldita para congelar a su rival a la vez que bloqueaba el impacto, saliendo volando contra un edificio, cayendo en un piso genérico luego de romper varias paredes. Bastante agotada, vería una vez más a Zoak frente a esta con sus enormes estructuras de hielo colapsando detrás de él, pero no estaba asustada. Después de todo vio las masacres de Sukuna en primera fila, por eso fríamente calculadora soltaría una gran ola de hielo cubriendo a Zoak una vez más, golpeándolo con fuerza al instante, y aunque su rival salió intacto de la ruptura del hielo, el terreno no tuvo tanta suerte, dejándolo caer al vacío, aprovechando para dispararle una enorme cantidad de púas de hielo junto a una onda de congelación que ralentizaría a su enemigo, mismo que sería impactado repetidamente, empezando a tener ligeros daños en su armadura por tantos impactos, pero justo antes de tocar el suelo, activaría sus botas cohete junto con su jetpack, en una intensa sincronía que lo dejaría volver directo contra su enemiga. Parecía un duelo interminable donde se contrarrestaban constantemente, por eso Zoak cambió de estrategia, activando la electricidad de su guantelete, acumulándose más y más mientras volaba hacia ella, y ya dentro del edificio, este intentaría congelarlo, pero lo bloquearía con su propio guantelete. Su mejor arma ofensiva la convirtió en su escudo definitivo, acabando con su hielo al instante gracias a las altas velocidades del impacto de vuelo junto a la electricidad, volviéndose una fuerza imparable. Uraume trataría de congelarlo, esquivarlo, dispararle y hasta solo salir del edificio y volar, pero solo sería perseguida sin parar, hasta el fin recibir un golpe electrificado directo en el estómago capaz de aturdirla un instante, antes de ser tomada de la cabeza con la otra mano de su oponente, que la golpeaba una y otra vez mientras caían sin control hacia el suelo, y a la hora del impacto contra este, Zoak la usaría de amortiguador, dejándola en un estado crítico, antes de rematarla con una extensa serie de disparos de plasma en la cabeza, hasta vaporizarla por completo. Con esa gran victoria, Zoak comenzaría a correr tan rápido como podía, buscando el rastro de Sukuna, encontrando a Itadori, que siguiendo sus palabras corría con todo en persecución, siguiendo a Maki, quien estaba muy adelantada y medianamente cerca de la ubicación del rey de las maldiciones. Tras los tres correr varios momentos, usando de nuevo el impulso del rifle grab, Zoak volaría con todo, superando a sus dos compañeros antes de perder todo rastro de su enemigo, buscando en la cima del edificio más grande que encontrase, tratando de ubicar algún indicio, hasta sentir otra vez un colosal poder de destrucción, cientos de metros cúbicos siendo desmantelados de forma constante, la expansión de dominio de Sukuna, algo semejante a las potentes explosiones que oía a su alrededor durante la guerra, y ahora, aunque estuviese a muchos kilómetros de distancia, tanta destrucción era imposible no verla, y por eso volando con todo, en menos de 2 minutos llegaría justo cuando estaba terminando esa serie de cortes infinita, y así Zoak estaría frente a frente contra Sukuna, quien tomó aquel baño de maldiciones, dejando a Megumi inconsciente en su interior. La única pregunta era el por qué activó su dominio, por qué gastar tanta energía sin enemigos cerca que lo justificaran, un cuestionamiento bastante válido que sería respondido al instante, cuando Sukuna cerró sus puños, invocando al temible dios de los Shikigami, el gran Majoraga recién domesticado. Sukuna supo de la muerte de Uraume al ver a Zoak enfrente suyo, pero tenía que aprovechar. Por eso, se sentó relajado, esperando un espectáculo que justifique el sacrificio, el mayor combate de la vida del marín espacial, Majoraga contra Zoak, ambos con el mismo nivel de altura, como los únicos personajes que superan los 3 metros, y aunque Majoraga sea un poco más alto que Zoak, este lo compensa siendo algo más ancho, formando así un balance. El Shikigami empezaría con un ataque directo de su espada de energía positiva, bloqueada por Zoak, alguien inmune a esta al no ser una maldición, dándole vía libre para impactar su puño electrificado en el pecho de su rival, destrozándolo, pero este en un instante lo regeneró, aún más rápido que Majito. Bastante sorprendido, Zoak cambiaría de estrategia, disparando repetidamente con su rifle grab, y a pesar de funcionar y dejar Majoraga contra el suelo, con un simple movimiento de su rueda se levantaría nuevamente, pues cambió su estructura para luchar con exactamente la misma fuerza y velocidad, sin sufrir por esta nueva gravedad. Aún tras muchos disparos de rifle, Majoraga cambiaba un poco y ya daban nulo efecto, mientras Zoak esquivaba como podía los ataques de su enemigo. No sería diferente con su rifle de plasma, al ser disparos con poco rango pero mucha energía, simplemente atravesarían el cuerpo de Majoraga, quien se curaba al instante, avanzando como una genuina fuerza imparable, sorprendiendo a Zoak, quien no dejaba de analizar y teorizar sobre contra qué rayos estaba peleando, variando entre sus puños, armas de plasma y en general cualquier medio necesario, mientras trataba de encontrar algún tipo de punto débil, pero a la hora del impacto de una ola de disparos de plasma, Zoak al fin lo entendería, pues Majoraga los absorbió y se los regresó como un ataque de energía desde su boca, mandándolo volar varios metros, agrietando un poco uno de sus huesos y del impacto vaporizando su arma láser, pero al menos sabía que tenía enfrente, un ser hecho de energía maldita basado en adaptarse contra toda adversidad y sin aparentes puntos débiles, una especie de tiránido del caos, dos de las mayores amenazas de la galaxia encarnadas juntas en un gran monstruo, pero si a cada momento aumentaba más y más su poder, debe ser derrotado aquí y ahora. No importa el universo, acabar con un ser adaptable siempre será igual, una fuerza abrumadora constante. Por eso Zoak comenzó a cargar de nuevo la electricidad en su guantelete, a la vez que enfrentaba al Shikigami a puño limpio y con solo su brazo izquierdo. Pero Majoraga posee un enorme intelecto en combate, comparable al de su portador, volviendo esto un duelo bastante parejo en términos de habilidad, y con el marín compensando la falta de un brazo gracias a su superioridad en velocidad. Un increíble combate marcial de primer nivel donde ninguno de los dos retrocedía ni por un solo instante, impactando golpes cada vez más fuertes, y aunque Majoraga se sanara al instante, las heridas de Zoak se cerraban de golpe, permitiendo seguir el ritmo, aunque su enemigo aumentase poco
poco a poco la velocidad, Zoak igual la iba elevando, gastando poco a poco más energía, pues si usaba toda desde el inicio, el tiránido del caos se adaptaría a la misma de golpe. Al ser gradual el aumento, con Majoraga era igual, pero poco a poco tomaba la ventaja. Una vez lo igualó en velocidad al 100%, era cuestión de tiempo su victoria total, pues cada golpe dejaba en peor estado a Zoak, hasta el surgimiento de una abertura. La gravedad ejercida en el cuerpo del Shikigami, miles de veces superior al de la Tierra, al fin dejaría de hacer efecto, alterando toda su forma de moverse, y hasta mandándolo a volar varios metros solo por intentar lanzar un golpe. Ahora tenía que adaptarse a la gravedad normal, siendo justo esa la brecha que el Primaris tanto esperó, volando a toda velocidad con sus botas cohete y jetpack para impactarle un poderoso golpe con su guantelete electrificado a toda potencia, tan potenciado por el tiempo de carga que hasta había estado dañando el mismo brazo de su portador, pero valdría la pena, pues ese impacto destrozaría a Majoraga, partiéndolo y borrando todo su torso en adelante. Por un momento, Zoak pensó que el combate había terminado, pero faltaba el controlador del Shikigami, Sukuna, quien con solo un movimiento alteró a Zoak, algo agotado pero listo para pelear, volteándose contra su nuevo rival y por poco esquivando su ataque. Lo malo es que no notó que realmente no era un ataque, solo era Sukuna lanzando de regreso a su lugar la rueda de su bestia, que había salido volando tras el golpe anterior. Resulta que eliminar la mayoría de su cuerpo o partirlo por la mitad no es suficiente, son cosas que aguantó sin problemas contra el mismo Sukuna, y en conjunto, pocos segundos le bastaron para reincorporarse, y utilizando su espada como simple amplificador de energía maldita, atravesó el corazón y pulmón de Zoak a una velocidad increíble, antes de darle un potente golpe en su casco ya dañado, destrozándolo y dejando su cara al descubierto. Zoak había caído, Majoraga era demasiado fuerte para él. Así, Sukuna decidiría que era hora de irse tras Yorozu, como la siguiente parte de su plan. Con lo que no contaba, era que su gran bestia atenta a su siguiente orden, sería golpeada en la cabeza por su propia rueda, sostenida y electrificada por un Zoak recién levantado. No se reincorporó solo por tener otro corazón ni dos pulmones extras. Su cuerpo en general estaba demasiado dañado por los ataques que sufrió, pero es ahí donde entra al fin el horno de Belisarius, que al estar el Primaris en un estado crítico, el mismo acelera y multiplica todas sus funciones, en especial la regeneración, la fuerza, su reacción y la adrenalina en combate, funcionando también como una segunda barra de vida, el genuino 100% de Zoak. Y antes de ser golpeado por un enojado Majoraga, bloquearía ese impacto dándole un potente golpe electrificado que destruiría su cara, y aunque la regenerase solo recibiría un golpe en el estómago junto a otro electrificado en el cuello. Si no podía de un solo golpe acabar con su rival, lo mataría de tantos como hiciera falta. Ya no era cuestión de estrategia, era cuestión de poder puro. Majoraga, a la vez que se curaba, golpeó la cabeza descubierta de Zoak, pero este ni se inmutó. Así ambos iniciaron el combate más brutal y frenético visto por el mundo, dedicado solo a puño limpio de las dos mayores bestias físicas. Y aunque Majoraga se adaptase aumentando aún más su fuerza para superar a su enemigo, simplemente no lo alcanzaba, pues Zoak ya no buscaba terminar con Majoraga y luego con Sukuna, sino solo dar todo de su ser en este combate, su 1000% de capacidad, demostrando el verdadero significado del título de Primaris, golpeando sin parar por varios minutos que parecieron horas para el expectante Sukuna, quien tras apreciar ese colosal choque de poderes aún en desarrollo, quedó satisfecho, invocando a su toro para que atacase a Zoak de una embestida. No podía arriesgarse a perder a Majoraga, pues era clave en sus planes, pero es ahí donde Maki y Itadori harían presencia deteniéndolo. En respuesta, Sukuna, controlando el agua, el elefante disparó contra Zoak a máxima presión, solo para ser bloqueado por el mismo cuerpo del toro, quien fue apuñalado por Maki. En tal situación, Sukuna invocó a muchos más Shikigamis para ir contra Zoak, pues no podía usar sus propias técnicas a la vez que las 10 sombras, pero Maki a toda velocidad lanzó su espada cortadora de almas contra Majoraga, atravesando su rueda junto a su cabeza, una oportunidad que no perdería Zoak, jalándola y partiendo la cabeza de su rival en el proceso, antes de usarla para cortarle ambos brazos. Regenerar ese tipo de heridas en concreto era más difícil que las normales, y aunque en tan solo una adaptación se podría recuperar al instante, hace falta una base para que crezcan. Por eso, mientras sus compañeros peleaban con los Shikigamis, Zoak golpearía con todos los hombros de Majoraga, destrozándolos antes de ir por su cuerpo, aumentando más y más su velocidad, fuerza y potencia eléctrica, incluso usando sus botas cohete para vaporizar partes de su enemigo, en general usando cada gramo de fuerza en su ser, golpeando una y otra vez. Ahí Sukuna se dejaría de juegos, yendo directo con su enorme fuerza física que superaba a sus dos enemigos, apenas si lo podían contener, siendo justo ese el momento donde la determinación mostró su verdadero poder. No solo la de Itadori, quien superó sus propios límites para así contener al rey, sino la de Megumi, que al ver a sus amigos luchando de tal forma por él, lo haría también, luchando con todas sus fuerzas contra Sukuna, logrando así contenerlo al todos esforzarse al límite, y dejando vía libre para el golpe final de Zoak, extra concentrado de electricidad, que crearía un enorme cráter en el suelo, a la vez que lograba romper la rueda de Majoraga. Esto gracias a la brecha que generó Maki con su espada. Así, con la muerte de Majoraga, Sukuna estaría enojado al límite, a punto de expandir su dominio, pero sabía que no podía. Tras tal gasto de energía, Megumi se liberaría. Tenía que matar rápido al ser más querido para él. Era la única manera de impedir su liberación. Por eso, tras ver a Zoak levantándose del centro del cráter, Sukuna invocó a Nue para salir volando a la lejanía. Ya ninguno tenía la fuerza para intentar seguirlo, pero al lograr acabar con Majoraga, surgió una oportunidad real para salvar a Megumi. Hiciste un increíble trabajo, Zoak. Muy bien hecho. ¿Puedes moverte o necesitas ayuda? Oye, ¿estás bien?, dijo Itadori,
hacia nadie. El horno de Belisarius lleva al límite el cuerpo del Primaris, y aún así, Zoak fue capaz de superar ese límite para ganar. ¿Fue por la disformidad? ¿Delta? ¿La energía maldita? ¿O quizás solo por su propia determinación? Es difícil definirlo, pero tras tanto esfuerzo, murió, usando sus últimas energías para ponerse de pie, y así forzar la retirada de Sukuna. Así, Itadori no podría evitar llorar un poco. Siempre fue una persona demasiado empática. Gracias a Zoak, Todo ayudó a proteger a Tengen junto a Yuki y Choso. Esa nueva alineación permitió al final del combate un aplauso donde el poderoso ataque Uzumaki de Kenyaku que iba hacia Yuki fuera recibido por este mismo. Y tras más combate con bastante esfuerzo de equipo, terminó con la muerte de este villano. Por lo tanto, luego de que Sukuna matase a Yorozu para tener completo control del cuerpo de Megumi, quedó completamente solo, sin nadie más para apoyarlo. Por lo tanto, no podría encontrar el resto de sus dedos, quizás 2 a lo mucho, llegando a 17, por lo que una vez Satoru Gojo fuese liberado, este ganaría sin duda alguna, salvando a su hijo adoptivo y formando un nuevo final feliz para la historia de este universo, con todos trabajando en conjunto para desmantelar los juegos del sacrificio, buscando formar una vez más una real paz.